Qué gusto saludarles una ocasión más en Creciendo en la Palabra. Bienvenidos. Hemos llegado a la lección número 11, donde vamos a abordar la historia de Ruth, la historia de Esther en estos siguientes minutos. Y para nosotros es un gusto saludarles desde la Ciudad de México, a través de la Asociación Metropolitana en Creciendo en la Palabra. Gracias porque cada semana nos escriben en el chat, tienen la oportunidad de compartir incluso este video y obtener algunas enseñanzas para su clase de escuela sabática, si usted es maestro o si usted es un hermano, un alumno, obtener mucho conocimiento. Y gracias por acompañarnos cada semana. Y hemos llegado entonces a la lección número 11, Ruth y Esther. Y en esta ocasión nos da gusto saludar a los pastores que están con nosotros en esta mesa de estudio. Y está el pastor Juan José García, el pastor Job Alcázar. Pastores, bienvenidos, qué gusto saludarles. Pastor Juan José, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación que se nos hace para compartir el estudio de la palabra a través de la escuela sabática, ¿no? Y bueno, sin duda también mandar saludos a todos aquellos hermanos que nos siguen a través de Interamérica, Sudamérica y sin duda muchos otros países, incluso aquí en la República Mexicana, ¿no? Hermanos que nos sintonizan. Agradecemos a cada uno de ellos porque semana con semana nos acompañan vez tras vez. Y bueno, entre ellos quiero mandar un saludo a la hermana Mariela Ramírez, que nos escribe desde Colombia, y agradecemos, hermana, que usted semana con semana sin duda nos sintoniza a través de las redes, y le animamos para que invite a otros hermanos para que también se unan a nosotros y poder compartir con ellos la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Juan José. Bueno, saludos entonces a Colombia, a Sudamérica. Bueno, hay unos hermanos que también nos ven de Centroamérica también, ¿verdad? De Claro. diferentes países, como usted lo mencionó, Pastor. Ujú. Pastor Job, bienvenido también, ¿cómo está? Gracias por la invitación para participar en esta ocasión y creo que es una alegría, queridos hermanos, compartir la palabra de Dios y queremos dar saludos también a nuestros hermanos que están en otros países de otros continentes, en especial a nuestra hermana Martina Severino que nos ve desde Galicia, España. Hermana, allá donde te encuentras, gracias por ese esfuerzo porque es diferente horario, diferente continente y aún así tú estás con nosotros. Dios sea contigo y que juntos podamos compartir este momento de creciendo la palabra. Bueno, pues reciban saludos entonces desde la Ciudad de México y claro, no, cómo no saludar también a nuestros hermanos de la Ciudad de México, diferentes, bueno, esta producción es de la Asociación Metropolitana y nos ven desde la Asociación Azteca, la Misión Mexiquense. Gracias, hermanos, porque también viene este espacio. A todos nuestros hermanos de la Unión Mexicana Central, que el Señor les bendiga. Gracias por verlo. En especial quiero saludar también a la hermana Esperanza Castrejón, que semana tras semana ve este espacio y ella es maestra de escuela sabática y las enseñanzas que ella obtiene las comparte con su clase. Así que gracias, hermana Esperanza, por ver creciendo en la palabra. Muy bien, bueno, no deje de escribir sus comentarios, es importante, hágalo, nos dará mucho gusto saludarle en la siguiente lección. Bueno, vamos entonces a presentar los 3 puntos de nuestro estudio, van a aparecer en su pantalla para que pueda ver qué es lo que vamos a estudiar de la lección 11, Ruth y Esther. El primer punto es una fe que trasciende. El segundo, el poder de la influencia. Y el tercero, Dios al control. Cheque los puntos para que usted pueda ver todo lo que vamos a estudiar en este espacio. Vamos a pedir la bendición de Dios, pastores, para comenzar. Nuestro Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Le damos gracias por este espacio, Creciendo en la Palabra, que nos permite poder compartir con nuestros hermanos enseñanzas de la lección, de tu palabra, para que puedan ellos tener una visualización, para poderlo compartir con su clase cada sábado. Por favor, Dios, permite que los comentarios que sean de externar sean de bendición, que usted dirija nuestros pensamientos para que la enseñanza sea bajo tu dirección. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a visualizar el versículo de memoria en la pantalla y regresamos a Creciendo en la Palabra. Muy bien, después de haber visualizado el versículo de memoria de Esther 5.2, le invito para que lo pueda aprender. Tome tiempo para aprenderlo. Si usted es alumno, compártalo con su clase. Y si no es alumno o solamente le gusta memorizar la palabra, recuerde la enseñanza bíblica. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que memorice la palabra de Dios en el versículo de memoria de cada semana. Vamos a abordar entonces la primera parte de nuestro estudio de esta lección número 11, Ruth y Esther.
Y el primer punto lo hemos titulado Una fe que trasciende. Y es que en la profecía, una mujer simboliza al pueblo de Dios, ¿sí? En la profecía simboliza a una mujer al pueblo de Dios. Y entonces, hermanos, eso nos permite tener mucha luz con respecto a dos mujeres que hicieron grandes hazañas, tomaron decisiones importantes para bendecir al pueblo de Dios. Tenemos por un lado a Ruth, que vamos a abordarla en este momento, y en la siguiente parte, en el segundo instante, abordaremos la historia de Esther. Dos mujeres que trascendieron, que hicieron y tomaron decisiones importantes y que beneficiaron, vuelvo a reiterar, al pueblo de Dios. Y entonces, durante el día domingo, lunes y martes, estamos estudiando la historia de Ruth. Hemos visto todo el panorama y le invito para que usted pueda tomar el tiempo para estudiarlo. Pero pastores, al estudiar Ruth, podemos tener entonces una enseñanza, podemos tener toda la historia, pero bajo el título de la lección de escuela sabática, imágenes, alusiones que tienen que ver con profecía bíblica, ¿qué enseñanzas podemos obtener de la historia de Ruth que nos den una connotación de cómo va a ser los momentos finales en nuestra historia humana? Yo creo que podemos ahondar mucho en la fe, ¿no? El testimonio que dio Noemí cuando llegó a Moab, ¿no? Por situaciones, bueno, conocemos la historia bíblica, había hambre, había una necesidad, decidieron salir, el esposo decidió salir, se fueron, pero ellos mantuvieron su fe en Moab. O sea, ellos confiaban en Dios. Es cierto, muere Elimelech, mueren sus hijos, Noemí se queda sola, sus hijos, claro, se habían casado, y Noemí con todo eso se mantiene fiel. Y el testimonio que da hace que Ruth decida de esa manera. Y yo creo que si lo trasladamos hoy día a nosotros, la fe, pastor, nuestra fe es la que nos va a sostener en momentos difíciles y complicados para el ser humano, ¿sí? Cuando hablamos de nuestra fe, hablo de los principios, ¿sí? Porque yo puedo decir que yo confío en Dios, que yo creo en Dios, y le voy a pedir para que mi hijo sea sanado. No estamos hablando de si tu hijo va a ser sanado, estamos hablando del tiempo del fin. Sí, Y claro. tenemos que tener una fe inquebrantable, o sea, que suceda lo que suceda, estemos dispuestos a, como dijo Ruth, tu Dios será mi Dios. O sea, estar dispuestos a seguir a Dios, ¿no? Mencionaste ahorita, pastor, que tenían fe en Moab, es decir, que aún estando en Moab, Ajá. ellos tuvieron certeza, porque estar en una ciudad o en un país extraño, ajeno al suyo, no es tan sencillo. Posiblemente hay hermanos ahorita que nos ven que están fuera de su país y que tal vez están viviendo momentos difíciles, complejos. Ustedes y yo no entendemos tal vez esa magnitud, ¿no? Lo que implica estar fuera de tu familia, de tu cultura, hasta tu costumbre de alimentación. Y tratar de imaginar que este hombre, Elimelech, se va con su familia a un país extraño porque no había comida, ¿verdad? No había, ajá, en Belén no había comida, y ellos mantuvieron una fe en el Señor. Eso indica que en tiempos de crisis, de dificultad, debemos tener fe, ¿verdad? Debemos tener confianza en el Señor. Y regresan, ¿verdad? Y luego regresan, y aún regresan con manos vacías, ¿verdad? Algo también que indica eso precisamente, ¿no? Pero se mantienen firmes, ¿no? O sea, hay una crisis sí. En la historia. ¿Cómo comienza la historia de Ruth? Con crisis, pero tanto Noemí, Elimelech, mantuvieron esa fe en el Señor, ¿no? Claro. Sí, y fíjate, cuando mencionaba usted, pastor, bueno, para hoy día, para el tiempo del fin, ¿cómo está nuestra fe en Dios? ¿Cuánto confiamos nosotros en su palabra? Claro. ¿Cuánto creemos en las promesas de Dios de que Jesús vendrá? ¿Me explico? O sea, ellos se fueron a un país extraño. Nosotros podemos decir que estamos en un país extraño en el sentido de que anhelamos estar en la patria celestial. Claro. Correcto. ¿No? Claro. Esa es la promesa, ¿te das cuenta? ¿Cómo está mi fe en esa dirección, en ese sentido, no? O sea, vamos conociendo personas
y los hijos de Noemí conocieron a Noemí, conocieron a Orfa, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Correcto. Orfa. Y entonces se enamoraron también, sí. Pero aun cuando se enamoraron de personas y se casaron con personas que no tenían su misma fe, el testimonio de este hogar hizo que esas dos damas conocieran de Dios. Es cierto que solo una de ellas decidió seguir a Cristo Jesús. Sí, bien interesante cómo al regresar ellas, ya sin el esposo, porque fallecieron, ¿verdad? Regresaron como mujeres viudas. Y recordar la viudez en el concepto semítico era muy complicado porque realmente eran mujeres que lamentablemente socialmente eran puestas a un lado. Entonces, que esta Noemí regresara con Ruth, porque solamente con ella regresó, dice la Biblia que ella decidió cambiarse el nombre, ¿no? A Mara, que significa amargura. Es decir, tratemos de entender cómo se sentía ella. Claro. ¿no? Estaba totalmente desalentada, se sentía desolada al regresar sin su esposo, regresar a lo mejor peor a como se fueron, ¿verdad? En ese contexto. Entonces, en esa escena de complicación, en esa escena de limitantes, de sufrimiento o de amargura, como lo dice ella, el plan de redención que Dios utiliza en el pensamiento de esta historia, aplica algo similar con ustedes y conmigo con Jesús. Podemos estar en una condición de amargura, una condición de sufrimiento, Una crisis, ¿verdad? Desolados, pero Jesús puede redimirnos, amén, si ustedes y yo lo permitimos, ¿no? Que es la historia que pasa aquí con vos y con Ruth, ¿verdad? En ese contexto de redención, porque dice la Biblia que históricamente en aquel tiempo el pariente más cercano es el que podía allegarse a la viuda, ¿verdad? Y entonces tener un nuevo hogar. Y a eso le llamaban ellos redención, ¿verdad? Como redimir, ¿no? Como salvar, como liberar. Entonces es muy interesante que Jesús es nuestro Dios, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo, y en Él podemos encontrar también esta restauración. Amén. Eso nos dice, hermanos, que en el tiempo final vamos a necesitar mucha fe. Amén. Mucha fe. Hay que aferrarnos a las promesas. Necesitamos, aún en los tiempos de crisis, imagínense, en los tiempos de crisis, necesitamos poner nuestra seguridad, nuestra firmeza en el Señor. Recuerde la pandemia, hace unos 5 años, exactamente hace 5 años, hermanos. Nuestros templos fueron cerrados, tuvimos que tomar decisiones de mantenernos fieles aún en nuestros hogares porque no podíamos reunirnos. En el tiempo final necesitamos ejercer una fe. El Señor, Él es nuestro pariente, Él es nuestro redentor, Él nos ha salvado, nos ha redimido. Él ha hecho todo para salvarnos. Pero nosotros, aún en los momentos duros que vienen en el tiempo final, necesitamos mantener una fe. Y la fe se tiene que, como dice Romanos 10:17, viene por el oír la palabra del Señor. Necesitamos fortalecer nuestra fe en Dios, porque las escenas que viviremos en el tiempo final no van a ser ahí tan tranquilas. Si imagínense lo que pasó con Ruth, con Noemí, de tal manera que Noemí se cambia el nombre a Mara por la situación que estaba viviendo. Ahora nosotros lo que vamos a enfrentar en el tiempo final no va a ser nada comparado a lo que vivió esta Noemí. Incluso hay un capítulo en el conflicto de los siglos que es el tiempo de angustia, donde ahí vamos a tener que depender totalmente del Señor y mantenernos fieles. Claro, y volviendo a la historia, que como decía el pastor Job, es cierto, Noemí, aunque se cambió el nombre, hoy día nosotros podemos vivir tiempos como ella. Claro. O pasar tiempos como ella, ¿sí me explico? Pero, como usted lo acaba de decir, la fe es la que nos va a mantener firmes. Y hablar del tiempo de angustia, del tiempo del fin, lo único que nos va a sostener es nuestra fe. Amén. Y eso es algo bien interesante, que en la pandemia, pues, nos mantuvimos firmes. Pero es muy triste mirar la iglesia hoy día y ver que muchos no regresaron. O que muchos quieren vivir como en los tiempos de la pandemia, sin necesidad de ir al templo, de ya no hacer nada. Exactamente, o muchos quedarse
cómodamente en el sofá de su casa, ¿no? Eh, es algo triste porque la fe no se está ejerciendo, ¿no? La fe no se está viviendo, ¿no? Y en ese sentido, al decir la fe, Ruth no se quedó con los brazos cruzados. Fue a buscar alimento, ¿no es cierto? Claro, sí, claro. Fue a buscar qué comer para sostener a su suegra. Y no solamente eso, fue a pedirle al mismo Boaz Sí, claro. que los redimiera, claro. Y aquí es lo que quiero decir, que cuando hablamos de la fe, no es solamente confiar, hay que accionar, Correcto, hay que continuar. correcto. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida para que entonces estemos mejor, como lo hizo vos. O sea, vos atendió, vio a Ruth, preguntó quién era y le dijo, acérquenle y dejen caer cosas para que ella lleve. O sea, hay que atenderla, Correcto. ¿no? Y después le llevó a su suegra y le dijo, mira, me dio esto. ¿Quién te lo dio? ¿Dónde trabajaste, no? Claro. Sí, es algo maravilloso en el contexto de viudez de aquel tiempo, las mujeres, encontrar solución, ¿verdad? Encontrar solución para su propia vida. Eso es lo que representa vos para ella. ¿Y qué es lo que representa Jesús para ustedes y para mí? Salvación. Salvación. O sea, lo acabas de, usaste una palabra, ay, ¿cómo fue la palabra de un momento? Solución. Solución, sí. Nosotros buscamos una solución. Y la solución está en Cristo Jesús. Amén. O sea, para la amargura, para la alegría, pero en el momento del tiempo del fin, hablando de la fe, nuestra solución es Cristo Jesús. Por eso en el conflicto de los siglos, cuando habla de ese capítulo del tiempo de angustia, dice que nuestra fe es la que nos va a sostener. O sea, nuestra confianza en Cristo Jesús, porque Él es nuestra solución. Amén. Por eso quiero resaltar un versículo de Isaías que habla de la redención que encontramos en Jesús. Dice, no temas, dice Él, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Amén. Eso es lo que Jesús para ustedes es también. Así que Dios nos ayude a confiar plenamente en Cristo. Amén. Satanás va a hacer todo lo posible por que no miremos al Redentor, a nuestro Salvador Jesucristo. Incluso el día martes vimos ahí algunas historias de Judas, donde aparentemente Satanás nos reclama como suyos. Pero ejerzamos nuestra fe en el Señor. Dependa totalmente del Señor, y aunque Satanás quiera meternos en la idea que Él nos, como aparece ahí en la historia de Ruth, que había antes de vos, estaba otro Redentor, otro pariente. Uh-huh. Realmente, hermanos, Cristo es nuestro pariente, el único que puede redimirnos por su sangre preciosa. Por eso, búsquelo, ejerza su fe. Y antes de ir a la pausa, déjeme decirle lo siguiente. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor de la humanidad, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Para ese momento, la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto, sea injusto. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Y sigue diciendo, estoy leyendo Patergas y Profetas. Y dice, Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que por su situación no tienen esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas. Al examinar su vida, verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. Se aferrarán al poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel. Y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Así que vean, vamos a ejercer fe en el tiempo de angustia. Ejerzamos nuestra fe. Y una fe es confiar plenamente en el Señor y viviendo en armonía con Él. Vamos a una pausa y regresamos. Estás en Creciendo en la Palabra. Les invitamos, pastores, que vayamos a una pausa y estás en este espacio Creciendo en la Palabra. Regresamos.
Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros, gracias por sus comentarios que están colocando ahí en el chat. Le invitamos para que tome ese espacio y nos escriba entonces qué está aprendiendo de esta lección, qué está aprendiendo de la Sagrada Escritura en esta enseñanza. Satanás va a hacer todo lo posible en el tiempo final. Lo pasó con Ruth, estaba la inseguridad de si vos podrías ser el pariente más cercano, el que pudiera redimir a Noemí, a Ruth. Pero ahí estuvo vos para hacerlo. Satanás siempre va a meter la forma, la idea de que no se puede. Lo vimos en el tiempo de angustia, ya lo leímos hace un momento atrás, pero vamos a meter un poquito más todavía con Esther y regresamos al tiempo de angustia, que habrá en el tiempo final, porque en Esther podemos tener otra enseñanza. Amán hizo todo lo posible por destruir al pueblo de Dios en el tiempo y para eso fue llamada Esther, para poder ser un medio de ayudar a su pueblo a evitar ser destruido. Y pastores, al abordar la historia de Esther, sería la misma pregunta, ¿qué enseñanzas obtenemos de Esther que nos presenta la historia en el libro de Esther que tiene que ver con el fin del tiempo, la connotación del fin del tiempo? Aquí encontramos varios personajes que podríamos fácilmente representar para situaciones de eventos finales, ¿no? Por ejemplo, Amán, que es el que hostiga o anima al rey, que le da la idea, ¿no? Hay un grupo que ahí no obedece tus leyes, rey. Sería bueno que los mates, ¿verdad? Amán representa a ese ser acusador, que es Satanás, ¿verdad? Que nos acusa, que quiere que merezcamos la muerte, pues, y al final, sin tomar en cuenta la gracia de Jesús, ¿verdad? En ese sentido. Y creo que en esa postura debemos estar conscientes de que hoy en día el enemigo busca acusarnos y busca destruirnos. Por eso la importancia de aprender a depender de Cristo, ¿no? Aprender a conectarnos en Jesús en nuestra vida personal. Y bueno, ahí encontramos también a la iglesia remanente simbolizada o representada por la mujer, Esther, ¿verdad? Una mujer que actúa en el momento oportuno, en la circunstancia oportuna para intervenir por el pueblo, ¿no? Y esto tiene que ver algo muy interesante en esa perspectiva que implica, ¿no? Porque por un lado Amán recibe autoridad sobre el reino de Persia para destruir, ¿verdad? Y busca que todos adoren al rey, pero hay una excepción, el judío Mardoqueo decide en ese contexto respetar, obedecer a Dios, y entonces Amán decide matar a todos los judíos. Y ahí entra Esther. Impresionante lo que hace Esther también en este pensamiento, Pastor Juan. Sí, claro. De hecho, este libro de Esther, podemos decir que nos habla de la silenciosa presencia de Dios. Porque es uno de los libros Claro. donde no se menciona ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni al ángel de Jehová, ni a Dios. No se menciona nada, ¿no? Mas, sin embargo, pareciera que todo es de casualidad. Que las cosas van sucediendo, porque cuando uno va leyendo el libro de Esther, 10 capítulos sencillos, pero cuando tú vas leyendo la historia, te vas dando cuenta, ¿no? Que de pronto aquí va a aparecer Dios o va a aparecer el nombre, no aparece, ¿no? Y pensando en la lección de la escuela sabática y lo que se está mencionando, es cierto, Dios va dirigiendo al ser humano y a este mundo. Lo creamos o no, eso está sucediendo. Porque nada sucede por casualidad. O sea, es cierto, el pueblo de Dios estaba viviendo allí con los medos y los persas. Era el resultado de lo que había pasado en Babilonia. Bueno, estaban cautivos y todavía algunos vivían ahí, había un poquito más de libertades, sí, adoraban a Dios, el pueblo estaba tranquilo, todo estaba marchando bien, y de pronto la Biblia nos muestra que aparece en escena Amán, como ya se mencionó, y la lección lo menciona, ¿no? Aparece en escena para acabar, ¿no? Para acabar con los judíos, ¿no? Y fíjense que aquí en la Biblia, en el capítulo 3 de Esther, yo quiero leer un pasaje que lo leo y retumba aquí en mi mente, el versículo 2 del capítulo 3 del libro de Esther. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero esta última parte me gusta mucho.
Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. Y decíamos hace un momento de Ruth. Hay como presión social, ¿no? Ajá. Por así decirlo, ¿no? Sí, sí, pero lo que decíamos hace un momento de Ruth. Este hombre tenía, vamos a llamarlo así. Ruth es una persona que representa a aquellas personas que llegan a la iglesia ya grandes, ya tiempo después. Pero Mardoqueo representa a los que crecimos en la iglesia o los que estamos en la iglesia, ¿sí me explico? Judío. Judíos, ¿no? Ni se arrodillaba, ni se humillaba. Los principios para Mardoqueo eran claros. Su fe era inamovible. Y aún, como lo dijo el pastor, la presión social, la presión familiar, la presión la tenemos siempre en nuestra vida constantemente para que claudiquemos en nuestra fe. ¿No? Sí. Y a veces decimos, es que no se puede. No, sí se puede. Pero a veces no lo queremos hacer. Mardoqueo pudo haber dicho, me arrodillo y no pasa nada, pues total, me están pidiendo, el rey me está pidiendo que lo haga. Claro. Pero Mardoqueo tenía bien claro quién era su Dios. Eso mismo puede estar pasando o está sucediendo como una explicación de en el tiempo del fin, que hay muchas formas en las cuales Satanás está buscando o exigiendo o provocando que los seres humanos le adoremos en lugar de adorar a Dios. Claro. Que claudiquemos en la fe. Y pareciera, estamos viendo como los tiempos de Esther, pastor, porque pareciera que Dios no está presente. Pareciera. ¿Sí me explico? Sí, claro. Como estaba con ellos ahí, ¿no? Pero Dios está presente, ¿sí me explico? O sea, ¿qué queremos decir? No claudiques en tu fe. Mantente firme. Enfrentemos la situación que enfrentemos, mantente firme, porque Dios hará lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, en ese momento no pasó nada, ¿no? En ese momento no pasó nada. Y cuando Amán vio ese asunto, como usted lo mencionaste hace un momento, fue y los acusó. Claro. ¿Sí? Y había que quitarle la vida. Pero Amán no sabía. Yo he dicho, Dios tiene sus cartas bajo la manga, ¿no? Amán no sabía quién era Esther. Claro. Amán no sabía. Pudo haber dicho, cualquier reina ya está ahora ahí, ¿no? Ya. Ahora, vuelvo a repetir, Dios la llevó ahí con un propósito. Y fue elegida como reina. Y cuando ella supo que era la reina, ella se mantuvo fiel a su Dios y mostraba en el lugar que tenía que mostrar quién era su Dios. Claro. Y cuando llegó el momento, de acuerdo a la lección, ella usó su influencia, su liderazgo en el reino para interceder por su pueblo. Para interceder por su pueblo. Ella, la Biblia no lo dice, pero yo creo que ella oró, dice que ayunó y oró, ¿no es cierto? O sea, ella ayunó y oró con su pueblo, pero ella daba testimonio de quién era su Dios. O sea, tampoco le intimidó dónde estaba. ¿Sí? Ella mantuvo su fe firme. Y hablando del tiempo del fin, es importante que tengamos nuestra fe firme. Claro. Ante las situaciones en el trabajo, fuera del trabajo, en la casa, fuera de la casa, nuestra fe tiene que estar firme. No hay que ni vender ni negociar nuestros principios. Exactamente. Eso se representa con lo que dice Esther, ¿no? Aquí en Esther 4, dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Vean la que dice aquí. Y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Qué fuerte declaración de Esther que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la postura de fidelidad en cualquier circunstancia a nuestro Dios, ¿no? Claro. Bueno, sí, se pasó. Perdón, y en ese sentido, vamos, podemos hablar de Esther toda la mañana, ¿no? Toda la tarde, toda la noche podemos estar hablando de Esther y otros libros, pero a que me refiero es que Satanás va a buscar siempre 1000 formas o 1000 maneras para apartarnos de Cristo Jesús. Y puede usar a nuestra familia, a nuestros amigos, a
nuestro trabajo, cualquier situación, para apartarnos de Jesús. Y es ahí donde tenemos que ejercer nuestra fe. Claro. Es ahí donde tenemos que mantenernos fieles, como el ejemplo de estos dos personajes. El ejemplo de Ruth, el ejemplo de Esther, y aunque la lección no lo menciona, podemos decir el ejemplo de Mardoqueo. Claro. Porque Amán fue directamente, diríamos, a la yugular. Sí, O sea, claro, no fue claro. para quitarlo a él, va con todos. Ujú. ¿Te das cuenta? Sí. Pero Dios ya tenía un plan preparado. Claro. Nosotros sabemos que Jesús vendrá. Y también sabemos que antes de que Jesús venga, el enemigo quiere hacer estragos con nuestra fe. El enemigo va a hacer muchas cosas para que se persiga a los que han decidido seguir a Cristo Jesús. Pero Dios tiene un plan Amén. para salvar a sus hijos. Muy bien, estamos llegando casi al final de esta segunda parte. Queridos hermanos, es muy importante recalcar, así como pasó con Esther, con Mardoqueo, esta experiencia donde ellos mantuvieron su fe, nosotros tenemos que mantenerla y tenemos que tener una influencia muy buena al relacionarnos con nuestros amigos. Y déjenme decirles por qué. Déjenme leer un poquito esto. Esto aparece en Profetas y Reyes, página 409 y 410. Perdón, 404 y 405. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu que en los siglos pasados indujo a la gente a perseguir a la iglesia verdadera, la inducirá en el futuro a perseguir una conducta similar con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para este último gran conflicto. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Satanás va a inducir a que el pueblo de Dios sea perseguido. La ley dominical, lo que nosotros leemos del conflicto de los siglos en los últimos capítulos. Y ahí, hermanos, es donde nuestra fe será aprobada, donde nuestra influencia, así como Esther, debe ser ejercida. Tenemos que mantener nuestros principios, porque lo que viene, si Esther y Mardoqueo hicieron todo lo posible por salvar al pueblo, a su pueblo, pidiendo la ayuda de Dios, así también nosotros, cuando lleguemos al tiempo final, Satanás nos va a perseguir. Apocalipsis 13 lo estudiamos en estos días. No debemos mantener nuestra fe en el Señor y no flaquear. Estamos llegando al momento donde podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque cuando llegue el tiempo de angustia, cuando llegue las escenas finales, si hoy en día vendemos, negociamos nuestros principios, si no tenemos la fe como la tuvo Ruth, si no ejercemos o no damos frutos para vida eterna, podemos salir chasqueados y podemos incluso ser llevados a adorar a Satanás en el tiempo final. Por eso mantengamos nuestra fe, porque Dios está con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos a Creciendo en la Palabra. Gracias por estar con nosotros. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Muy bien, estamos de vuelta y vamos a esta última parte, Dios al control.
Vaya enseñanzas que hemos obtenido de la historia de Esther, de la historia de Ruth. Y al estudiar, estar aquí en esta mesa de estudio, por decirlo de esa forma, pastores, podemos ver dos principios de la historia de Ruth, la historia de Esther, que podemos aplicar en la actualidad, preparándonos para el tiempo del fin. Pastor Job, ¿qué principio usted puede recalcar que es importante que todos los miembros que están viendo en este momento creciendo la palabra puedan ellos experimentar en su vida, pastor? Sí, ya hemos dicho estos pensamientos, creo que es bueno enfatizarlos en esta conclusión y comprender que así como la circunstancia que tuvo en la historia de Ruth, tuvieron tanto Elimelech, la familia cuando se fueron a Moab, cuando Ruth regresa con Noemí nuevamente a Belén, y encontramos situaciones de crisis, de dificultad, de limitaciones, de desánimo, de amargura, y en ese pensamiento lo que les mantuvo a ellas fue la fe en el Señor Jesucristo, la confianza, la certeza en Dios. Y creo que eso es un punto que resaltar, mis hermanos, cuán importante es tener fe en momentos de crisis. Y en este tiempo final, la fe va a jugar un papel importante precisamente para mantenernos cerca de nuestro Dios, confiados de que Él está listo para redimirnos y ayudarnos Amén. a ser restaurados en su nombre. ¿Qué otro principio? Gracias, pastor Job. ¿Qué otro principio podemos, pastor, de tal manera que los miembros puedan aplicarlos también en su vida diaria? Pues a lo mejor aquí tengo algunas cosas anotadas, por ejemplo, la obediencia. Esa fe con la obediencia va a llevarnos a la acción, ¿no? Pero sobre todo con humildad, con esperanza y con coraje para enfrentarlo. O sea, con coraje, no de enojo, sino con coraje, con el deseo de hacerlo, con el deseo de guardarlo, con el deseo de vivirlo, de practicarlo. Marcará una diferencia muy grande. Yo creo que estas dos historias, tanto la de Ruth como la de Esther, nos llevan a eso, ¿no? Que aún en el tiempo del fin, a veces uno dice, ¿cómo va a ser? Nosotros podemos leer el Espíritu de Profecía y la Biblia y sabemos cómo, o nos podemos imaginar cómo va a suceder. Y cuando llegue el momento que nosotros estemos firmes, como decía el pastor Job, con fe, pero con obediencia a Dios, con coraje de ir hacia adelante, con la esperanza, porque eso fue lo que hizo Esther. Eso fue lo que Esther mostró a su pueblo, que confiaran, que se mantuvieran unidos, que no se desanimaran. Yo creo que les infundió coraje en el sentido de que tenemos un Dios que nos salva. Tenemos un Dios que nos salva. Esther tenía claro que debía cumplir una misión, ¿verdad? Al ser instrumento de Dios para interceder por el pueblo. Y creo que ustedes y yo, queridos hermanos, tenemos una misión. Como pueblo adventista, como pueblo remanente, tenemos una misión de proclamar la verdad de los tres ángeles previo a la venida de Jesús, porque hay mucha gente que quiere saber de Jesús. Amén. Entonces estamos hablando que son dos principios, fe y obediencia. Obediencia, Esther estaba en el escenario donde podía actuar. Amén. Ruth estaba en el escenario donde podía actuar y ambos actuaron. La iglesia, recordemos lo que dice al inicio, la mujer en profecía es símbolo del pueblo de Dios. Tenemos que tener fe en el Señor, pero tenemos que accionar. Hay mucha gente, en estos días alguien me dijo, pastores, es que antes de que venga la ley dominical, ya hay que irnos de las ciudades. Ya hay que irnos. Dice, ya tengo mi predio en Veracruz, me dijo la persona. Ya tengo, hermana, ¿tiene familia que ya conoce el Evangelio? No. ¿Cómo que ya se va a ir a esconder? Le dije, si hay mucho que hacer todavía. El Espíritu de profecía es muy claro. Cuando venga la ley dominical, es momento de ir, pero todavía no viene. Así que mucha gente puede tener fe, pero en sí mismo y en lugar de tener fe en el Señor. Hay que tener fe, pero hay que accionar. Hay que accionar. Ruth accionó, Esther accionó en la misión. Nosotros tenemos fe, hay que accionar. ¿Cuánta familia tienes que no es adventista, que no conoce el Evangelio? ¿Cuánta familia tienes? Pues a ellos predícale. ¿Tienes fe en el Señor? Claro. Mientras confiamos en las promesas del Señor, accionemos en obediencia, con humildad, con esperanza, como se ha mencionado. Porque Cristo viene. Y entonces, mis queridos hermanos, si nosotros mantenemos fe en el Señor y accionamos, estamos listos para ir al cielo.
Estamos listos para el Señor. Pues pastores, muchas gracias. Gracias por su espacio, bueno, por su tiempo. Pastor Job, Pastor Juan José, muchas gracias. Gracias a nuestros hermanos que nos vieron en esta ocasión. Les invitamos para que la siguiente semana, pues ya estamos terminando el trimestre, ya se nos acabó con la lección número 12, precursores. Los hermanos sigan acompañando en este espacio Creciendo en la Palabra. Así que, queridos hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga abundantemente. Les esperamos la siguiente ocasión, la siguiente semana. Y vuelvo a reiterar, no olvide escribir en el chat qué fue lo que aprendió de esta lección número 11. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.